Amigos del Universal, muy buenos días. El 9 de mayo de 1988, es decir, 2 meses antes de aquella histórica elección en donde se cayó el sistema, la madre de Maquío, doña Cristina del Rincón, le envió una carta a su hijo donde le decía: que Dios te bendiga y no te deje caer en el pecado de quienes llegan a tener poder. Te lo ruego, le decía doña Cristina a Maquío, no lo olvides. Como verás, le temo más a la victoria que a la derrota, y es por eso, por el cambio que sufren aquellos que alcanzan el poder. ¿Qué pecado se comete precisamente en el poder? ¿A qué pecado hacía referencia doña Cristina? ¿Y qué cambio sufren en sus personalidades aquellos que ostentan o detentan poder? El ser humano, mis amigos, si ostenta poder, y más si lo detenta, necesita límites al ejercicio del poder. La ley de Lord Acton nos dice que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bueno, los mexicanos tenemos experiencia en esto y deberemos de haber aprendido de nuestra historia. Cuando concentramos el poder en una sola persona, ya tuvimos gentes que literalmente rayaron en la locura del ejercicio del poder. Luis Echeverría, por mencionar alguno, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, y lo vimos incluso en el periodo de alternancia panista, que el poder se concentró en la figura de los gobernadores y tuvimos personajes que rayaron igualmente en los excesos del poder y otra vez, repito, en la locura, como Thomas Yarrington, Juan Millán en Sinaloa, el gober precioso Mario Marín en Puebla, y todo esto pues por señalar algunos. Mis amigos, estos excesos de la locura del poder los paga tradicionalmente el pueblo. Es el pueblo quien paga estos costos en lo económico, en la pérdida de vidas, en los abusos del poder, en la pérdida de libertades, en la pérdida del Estado de Derecho y, por qué no decirlo, en el desmantelamiento de las instituciones para consolidar aquella idea de que el Estado soy yo. Caray, a 25 años de distancia de la triste partida de Maquío, nos damos cuenta que su lucha sigue siendo una tarea pendiente, que falta mucho por consolidar la democracia en México. Nos damos cuenta que no existe la verdadera división de poderes, que no existe el Estado de Derecho como regla de conducta social, que falta una ciudadanía responsable que exija la otra fiscalización, es decir, ya no la fiscalización del gobierno a la sociedad, sino la fiscalización de la sociedad al gobierno, que falta mucho porque se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión, la disidencia, y erradiquemos el mal de la corrupción y, por supuesto, de la represión. Mis amigos, Maquío fue ejemplo, y muchos otros luchadores de la época de la construcción democrática en México nos dejaron un legado de que sí es posible participar en política y gobernar con principios. Así lo ilustra precisamente, ya decíamos, el ejemplo de estos luchadores, pero también de gobernantes que ha tenido el país como Ernesto Rufo, Carlos Medina Plasencia, o en la historia como Rudolph Giuliani en Nueva York, la Margaret Thatcher en Inglaterra. Son ejemplos claros de que se puede participar en la lucha por el poder y en el ejercicio del poder con principios. Hoy, mis amigos, es necesario retomar esta lucha y estas ideas, y que el ejercicio del poder se dé con nobleza de espíritu, pero también con los mecanismos personales e institucionales que permitan a nuestros gobernantes mantener los pies en la tierra y no caer en la tentación de la soberbia, que es, sin lugar a dudas, el comienzo de la locura gubernamental.